Buenas noches. Hola Lady, Alejandro, ¿cómo están? Buenas noches, gracias por estar conectados allí. Entonces vamos a arrancar la clase del día de hoy. Vamos a continuar sobre la misma base que estábamos trabajando el día sábado. Hoy vamos a ver algunas funciones de texto, algunas funciones aritméticas y bueno, también vamos a seguir viendo shortcuts, que son esos comandos que nos permiten agilizar un poco el trabajo y pues bueno, mejorar la productividad en Excel. Entonces bueno, vamos a arrancar. Mientras van llegando todos voy a darles el esquema de trabajo del día de hoy. Continuamos sobre el mismo módulo, entonces aquí pues estamos nuevamente sobre el contenido del curso. Vamos a ver el día de hoy el tema, bueno, vamos a cerrar el tema de bases de datos. Vamos a iniciar con el contenido intermedio, pues que ya son las fórmulas que comenzamos a hacer y bueno, de una manera más avanzada y explicada al detalle, por supuesto. Y además de eso vamos a ver el tema de los filtros. Y bueno, hoy vamos a hacer varias cosas con respecto a los filtros. En realidad va a ser una introducción porque hay muchísimas cosas que se pueden hacer acerca de los filtros en Excel. Si ustedes se fijan en las hojas de Excel aparece un tipo de embudo, es allí donde podemos filtrar la información. Entonces eso es lo que vamos a tocar el día de hoy por lo pronto. Entonces arrancamos con el resto de la parte intermedia. Es decir, ya culminamos la introducción de Excel básico. La primera clase fue precisamente acerca de eso, fue para que las personas que estuvieran llegando apenas y que no tenían conocimiento en la herramienta se fueran familiarizando con esto. Entonces, bueno, yo creo que ya están familiarizados, ya saben en dónde se encuentran las cintas. En caso de que alguien esté llegando por primera vez a la clase el día de hoy y quiera saber un poco más acerca de básico, le invito a ver el video que se encuentra en la página Laboratorio de Datos. ¿Listo? La página se llama así, Laboratorio de Datos, es en donde estamos transmitiendo los live los días, bueno, de lunes a sábado a las 7 p.m. y pues allí van a encontrar además otro material para que vayan introduciéndose en el mundo del Excel. ¿Listo? Bueno, como ya terminamos la parte básica, entonces vamos a comenzar con las funciones más avanzadas y más al detalle. Entonces, bueno, vamos a comenzar aquí con el aleatorio. En la clase del sábado vimos algunas configuraciones de Excel. Para las fórmulas no es necesario realizar ninguna configuración. Si alguien tiene duda acerca de esto, solamente debemos ingresar el símbolo igual para comenzar a realizar cualquier tipo de función. Listo, además vimos los tipos de funciones. Hoy vamos a continuar con esta función aleatorio. Vamos a ver otras funciones más personalizadas que tienen que ver con unir cadenas de texto. En este caso vamos a unir una cadena de número con otra celda. Listo, vamos a crear otra columna, vamos a ampliar el need que tenemos en este momento y haremos uso de la función concatenar. Además de eso hay una alternativa que quiero que la conozcan, es a través de un símbolo llamado ampersand, pero bueno, ya, yo sé que ya suena un poquito rara esa palabra, pero bueno, ya la vamos a mostrar bien y vamos a ver el símbolo en qué consiste. ¿Listo? Bueno. Listo, entonces vamos a ver aleatorio.entre y vamos a realizar una nueva función con ese aleatorio. Listo, bienvenido Santiago, aquí veo un like de Santiago, bienvenido. Como venía mencionando, en caso de que tengas de pronto alguna duda acerca de la clase del día sábado, puedes encontrarla en esta misma fanpage y allí vas a tener información acerca de la introducción de Excel básico. ¿Listo? Entonces, bueno, realmente son generalidades. ¿Por qué comenzamos con un Excel intermedio? Porque la mayoría de personas
eh, tienen conocimiento básico en Excel, y la verdad no es muy bueno, pues precisamente para esta fecha, para estos casos, comenzar con un nivel básico, ya que no hay muchas cosas interesantes por ver. Es decir, que el Excel básico lo van a ir aprendiendo en la medida que vayan realizando funciones, en la medida que vayan cacharreando ustedes mismos la herramienta. ¿Listo? Entonces, el tema de la curiosidad es muy importante en esto, y el Excel básico es únicamente eso, es mera curiosidad. Entonces, si ustedes quieren inquirir un poco más en la herramienta o profundizar en ella, solamente ábranla, den clic en todas las pestañas que hay, vayan buscando qué más se puede hacer en Excel. Pero bueno, eso la experiencia se les va a dar. ¿Listo? Entonces, no es muy útil tomar un curso de Excel básico, porque como les digo, son cosas que se van aprendiendo en la marcha. De todas formas, si alguien tiene algún curso básico y lo está haciendo en este momento, continúe en él. Por supuesto, va a aprender de una manera más acelerada lo que yo digo que se puede aprender en la marcha. Entonces también es bueno, no lo tiren a la borda. Bueno, adicional a eso, pues vamos a seguir viendo cosas aquí que son básicas en el Excel intermedio. Entonces vamos a seguir arreglando nuestra base actual. Es decir, esta hoja de cálculo, a medida que se vaya modificando, va a ser necesario agregar un poco de pintura, que es darle negrita, de pronto darle margen, combinar celdas, darle una sombra distinta a las celdas. Y bueno, los encabezados se pueden cambiar, podemos cambiar el tipo de letra, es decir, la fuente, el tamaño, y esas son cosas básicas, pero son necesarias para la presentación de un informe. Entonces, como mencionaba al comienzo del curso, la idea es que logremos dominar tanto la herramienta que lleguemos al análisis de la información, y a partir de ese análisis podamos generar nuestros propios informes. ¿Listo? Y los informes van a ser, por supuesto, demasiado dinámicos. Entonces, continuamos con este need. Para la función aleatorio, vimos que podríamos hacerlo con un igual y tabulamos. Entonces, vamos a comenzar nuevamente con esa función igual, aleatorio.entre, tabulamos, y aquí vamos a ingresar por lo menos 3 dígitos. Perdón, se me bajó. Estaba con el selector de número bloqueado. Entonces vamos a ingresar un número inferior, puede ser 300, y vamos a decirle que vaya hasta 999. ¿Listo? Esto lo estoy haciendo para agregar 3 dígitos más al need actual, al need que ya tenemos. ¿Vale? Entonces voy a darle enter y voy a mostrarles cómo podemos hacer de una manera más rápida el proceso de copiar una misma fórmula a todas las celdas. ¿Listo? Entonces, la clase anterior vimos algunos shortcuts que precisamente utilizamos el control J, este control J que se encuentra aquí a mano derecha. En este momento lo estoy señalando con el cursor. Ese control J nos permite copiar datos sin necesidad de dar control C, control V. Es decir, solamente desplazándonos hasta el final con control shift y flecha hacia arriba, nos vamos hasta la primera celda, es decir, la celda que contiene la función, y con control J vamos a pegar esa información en todas las celdas. ¿Listo? Hay otra manera, hay otro método que pues también es muy útil si ustedes quieren utilizarlo, y consiste en lo siguiente. Por ejemplo, queremos ingresar bien sea una función o simplemente un texto. Vamos a hacer lo siguiente: seleccionamos todo el área, bien pueden hacerlo con el mouse. Lo recomendable es que si quieren ser más productivos se olviden del mouse por un momento y se vayan hasta abajo
de todos los datos. Como ya tienen el Drive, es mejor trabajar sobre el Drive que les compartí. De esa manera pues todos estamos en línea, estamos haciendo el mismo proceso con la misma cantidad de celdas, ¿vale? Voy a desplazarme entonces hasta el último campo. La columna que se encuentra vacía es la que yo quiero rellenar. Entonces, por tal motivo, necesito seleccionar todas las celdas de esa columna. O sea, la columna que está vacía, la que yo quiero rellenar, es la que tenemos que seleccionar. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con, nuevamente, Control Shift, flecha hacia arriba. Entonces ahí llegamos hasta el encabezado. Sin embargo, no necesitamos que llegue al encabezado. Para bajar una sola celda, voy a soltar el control de mi mano izquierda y voy a mantener oprimido únicamente Shift. Entonces con Shift y flecha hacia abajo, ahí está. Selecciono únicamente las que deben tener la fórmula y solamente solté una. ¿Listo? De esa manera podemos agregar un igual. Si se dan cuenta, todos los cambios que vayan haciendo no van a dañar la selección actual. Es decir, la selección precisamente nos va a permitir desplegar todo lo que hagamos, todo ese proceso, bien sea la fórmula o un texto cualquiera, a todas las celdas que se encuentran allí. Voy a agregarla nuevamente, voy a seleccionar aleatorio.entre, tabulo, marco 300, marco 900. Recuerden siempre separar con punto y coma. En caso de que ustedes tengan un equipo que funcione con coma, fíjense bien en esa etiqueta que aparece allí abajo, es decir, aquí abajo. Si ven lo que se está sombreando de color azul, pues eso nos indica si nuestro computador funciona con coma o con punto y coma. Y adicional a eso, para los que se perdieron este detalle, nos muestra cuántos parámetros tiene una función. ¿Sí? Normalmente se le conoce como criterios, pero es más objetivo llamarlo como parámetro. Y esta función nos indica que hay dos parámetros, únicamente dos, están separados por un punto y coma. El primer parámetro es 300 en este caso, el segundo parámetro es 900. Dependiendo de la función, la cantidad de parámetros va a variar, es decir que van a encontrar en algún momento funciones que tengan hasta 5 parámetros. Va a ser totalmente normal, no se vayan a perder con ello, porque Excel les brinda una ayuda a ustedes. Cuando yo marco únicamente un parámetro, en ese caso tengo solamente 300, en la parte de abajo, ese parámetro que dice inferior se va a sombrear, va a estar en negrilla. Cuando yo marco punto y coma, se va a sombrear el del siguiente. Esto es el que se encuentra al lado. De esa manera es más fácil identificar en dónde me encuentro parado en este momento, en qué parámetro me encuentro. Listo, nuevamente 999. Y ahora, para evitarnos el control C, evitarnos el control B y evitarnos el control J, solamente seleccionando todas las columnas, es decir, ahí ya me estoy ahorrando 3 o hasta 4 pasos, porque el tema de seleccionar la columna debe realizarse sí o sí con los anteriores comandos que ya mencioné. Entonces, para reducirlo, únicamente seleccionamos antes de realizar cualquier operación, luego digitamos nuestra fórmula y antes de presionar Enter, oprimimos la tecla Control, ¿vale? Aquí ya estoy oprimiendo la tecla Control, ahora presiono Enter y se despliega a toda la columna. Listo, esa es la manera más sencilla, más resumida para copiar y pegar una función en toda una columna. ¿Listo? Es algo que se va a utilizar bastante y es algo que yo recomiendo que lo usen porque va a reducir considerablemente el tiempo en el proceso que ustedes estén realizando. Entonces, siempre vamos a necesitar replicar una fórmula en toda una columna, ¿vale? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver algo que hace parte de Excel básico, pero por supuesto, como es necesario hacerlo en este proceso, voy a enseñárselos de una vez. Es básico, sin embargo, pasa desapercibido o muchas personas no lo conocen porque
de pronto no se ha visto como su uso de manera repetitiva, o si no, pues consideran que no es necesario. Sin embargo, yo creo que sí es necesario lo que vamos a hacer a continuación. Voy a seleccionar las dos columnas que contienen una función. ¿Listo? Voy a seleccionarlas. Ahora, solamente para demostrarles qué pasa con esto y por qué lo vamos a hacer, voy a seleccionar una celda y voy a darle Enter. Fíjense qué va a pasar después de que yo le dé Enter. Si se dieron cuenta, cambiaron todos los números. ¿Listo? A la derecha tenemos un 397, voy a sombrearlo por un instante. Allí lo sombreé, tenemos un 397. Si yo altero cualquier función, o ni siquiera una función, cualquier celda del libro, vamos a hacerlo con este ejemplo, Ingrid Vanessa, si yo doy Enter, mire, fíjense que ahora ya cambió, ahora está en 523. Entonces nuevamente, mantengamos la vista allí en el 523, si yo le doy Enter a Ingrid Vanessa, es decir, si hago cualquier modificación en cualquier celda, cuando le di Enter, la función aleatorio se volvió a activar y me cambió todos los números, absolutamente todos los números. Entonces, las funciones, y con esto quiero demostrar, siempre van a estar susceptibles de tener errores, ¿sí? Porque en algún momento vamos a tener que copiar una función o un dato. Por ejemplo, necesitamos precisamente ese 837, pero lo necesitamos en una celda diferente o en un libro diferente u hoja distinta de Excel. Si yo le doy Control C en este momento, allí le di Control C a ese 837, lo más común o lo que consideramos que está bien es que cuando le damos Control V se pegue el 837. Sin embargo, estamos pegando, aquí le voy a dar Control V, estamos pegando una fórmula o una función y no estamos pegando un valor de texto o un valor de número. Entonces allí nos estamos trayendo absolutamente todo, el formato, es decir, el color de la celda, la función y el dato que está devolviendo esa función. ¿Listo? El dato que está devolviendo la función en este momento es 881. Eso es lo que queremos evitar. Ahora voy a darle Control Z, nuevamente y voy a regresar a donde estábamos. Ahora, para evitar que mi función aleatoria .entre cambie nuevamente, voy a seleccionar todo. ¿Y cómo lo seleccionamos? Nuevamente, puede ser con el mouse, pero pueden ser muy hábiles y utilizar los shortcuts que estamos aprendiendo acá. Mantenemos oprimidas las teclas Control Shift. Bueno, primero vamos a seleccionar únicamente con Shift y flecha derecha las dos columnas, ¿vale? Ahí ya están las dos columnas seleccionadas en este momento. Y ahora con Control Shift y flecha hacia abajo, ¿listo? Esa combinación, Control Shift y flecha hacia abajo, vamos a seleccionar la totalidad de las columnas. Ahora vamos a dar Control C, ¿listo? Entonces, una vez le demos Control C, vamos a dirigirnos. Hay dos formas de hacer esto. Una forma es la que es más larga. Sin embargo, como les mencioné en la primera clase, me gusta mencionar todas las diferentes maneras de hacer una sola cosa, porque quiero que ustedes escojan la que más se acomode a sus gustos. Entiendo que no todos somos iguales y realizamos ciertas preferencias acerca de cómo hacemos las cosas. Entonces, les doy esta opción. Esta opción consiste en dirigirnos en la pestaña Inicio, en la parte superior izquierda, a la opción Pegar. Una vez estemos en la opción Pegar, vamos a buscar en la segunda casilla, es decir, aquí, o digamos en la segunda sección. La primera se llama Pegar, la segunda sección se llama Pegar valores, y en esa opción de Pegar valores seleccionamos la primera opción. Entonces, cuando
pasamos el cursor sobre ella y nos detenemos allí con el mouse apuntando, dice valores. Esto es pegar precisamente una función en valores. Es decir, en el momento en el que demos clic acá, va a desaparecer la función, el igual aleatorio.entre, pero los números que se encuentran en esas celdas van a persistir. Vamos a probarlo. Ahí ya le di clic. ¿Listo? Le damos clic allí a esa opción, valores, y vamos a pararnos sobre la primera celda. Entonces, cuando ya tengamos el cursor allí, la selección de esa celda, y nos desplazamos hacia abajo, nos damos cuenta que ya ninguna tiene la función igual aleatorio.entre. Ahora nos permite pegar los valores, es decir, que si yo tomo este 394 y me dirijo acá y lo pego, perdón, se me fue, igual 394 ya va a aparecer así. El igual aleatorio.entre va a aparecer así tal cual con el valor que yo necesito y no va a haber un conflicto entre las funciones. ¿Listo? Hay ocasiones en las que sí es necesario tener las funciones siempre. Yo recomiendo, en caso de que ustedes necesiten realizar el proceso de pegar una función muchísimas veces, es decir, que todos los días ustedes tengan que abrir un libro de Excel y desplegar una serie de funciones para que no se pierda esa función, porque ya se dieron cuenta que el pegar en valores elimina definitivamente la función. Pero si fue una función muy larga y ustedes la tenían en mente, pero se les llega a olvidar o es muy tediosa hacer, lo más normal es tener la primera fila que necesita la función con ella misma. O sea, si le damos control Z, esta primera fila necesita tener esa función. Entonces a esa función la vamos a dejar allí. Y de la tercera fila hacia abajo seleccionamos y a esas celdas sí podemos agregarle la función de valores, de pegado de valores, ¿vale? Vamos a repetirlo con la segunda manera. Vamos a dar control C y la segunda opción es no desplazarnos hasta aquí, hasta la derecha y pegar en valores, sino ahí mismo en la primera celda seleccionada, en este caso es 417956, que es la que tiene valores. O también podemos decir en la intersección C3. En la intersección C3 vamos a darle clic derecho. ¿Listo? Vamos a darle clic derecho y vamos a seleccionar la opción valores. Es exactamente lo mismo, esta es una manera un poco más resumida, pero bueno, funciona exactamente igual. Le damos clic allí o podemos bajar con las flechas y le damos enter y va a funcionar exactamente de la misma manera. Ok, entonces aquí ya tenemos nuestra función. ¿Listo? Tenemos nuestras dos funciones. Entonces, esas son las dos maneras de realizar el proceso. Si tienen dudas, por favor vayan comentándome. La intención de estas clases es que tengan por lo menos una duración de 1 hora, ¿vale? Podemos resolverlas, por supuesto, las preguntas que se vayan formulando, podemos resolverlas en este momento para que todos logremos aprender lo que estamos haciendo en este momento, es decir, que como equipo podamos resolver las dudas que hay y de esa forma todos aprenden las mismas dudas. Es decir, la duda que se le ocurra a alguien, la pregunta que se le ocurra a alguien, puede lanzarla aquí por los comentarios del live que se está realizando. Y si alguien tenía en mente esa pregunta, pues se le va a resolver a él. Si no, muy probablemente en el futuro vaya a ocurrírsele también la misma pregunta. Entonces, por eso me parece chévere responder de una vez las preguntas y que por favor no me escriban al interno. O sea, sí pueden hacerlo, pero si están en este momento en el live, háganlo por este medio
por los comentarios del live para que todas las personas aprendan de una vez, ¿vale? Igual, si llegan a ver el curso el día de mañana, si llegan a ver esta clase el día de mañana en la tarde y tienen alguna duda, no duden en escribirme. Yo voy a estar allí pendiente y presto, por supuesto, a solucionarles cualquier duda que tengan. Esta iniciativa comenzó precisamente así. La iniciativa de dictar clases fue porque hice una publicación en Facebook acerca de ofrecer mis servicios como consultora en Excel y resolver cualquier duda que ustedes tengan. Entonces, si ustedes tienen cualquier duda, si están trabajando y necesitan hacer algo en su trabajo y es algo muy puntual, por favor escríbanme, con mucho gusto yo les ayudo. Bueno, todavía no veo preguntas. Y bueno, veo que hay nuevas personas. Hola Fernanda, buenas noches. Ricardo, buenas noches. Muchas gracias por estar conectados. Y bueno, acá tenemos a Gonzalo, Ingrid. Muchas gracias por estar allí. Entonces, bueno, como les digo, si tienen dudas me van escribiendo allí. Listo, entonces vamos a unir estas dos celdas. ¿Cómo lo vamos a realizar? Las celdas se pueden unir de dos maneras, con la función concatenar o podemos unirlo con un símbolo, que es el símbolo que normalmente conocemos como i, pero en realidad se llama ampersand. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo es ello. Voy a, solamente para mostrarles el ejemplo, voy a borrar esto un segundo. Voy a insertar una nueva columna acá. Es necesaria la nueva columna para que tengamos un campo en el cual podamos unir este número de acá y este de acá. ¿Listo? Entonces, bueno, les recuerdo a las personas que se conectaron desde el comienzo y a los que llegaron hasta hace poco a la clase, que el objetivo es lograr unir dos celdas. En este caso tenemos un NIT, pero nuestro NIT pasado tenía muy pocos dígitos. Ahora lo que queremos hacer es que a ese NIT se le sumen nuevos dígitos que son, bueno, en este caso el primero 958, el segundo es 585 y de esa manera quede de una manera más amplia y más realista, por supuesto, nuestro NIT. Esta base contiene información de empleados de una empresa, tienen un cargo, tienen una fecha de inicio, tienen una fecha de fin de contrato, ¿vale? Entonces, esto es lo único que nos aporta nuestra empresa ficticia. Nosotros vamos a ir agregando más datos y nueva información a los campos que ya nos han suministrado. Van a darse cuenta cómo esta hoja de cálculo se va a extender y vamos a tener una base muchísimo más real, más objetiva, que nos va a permitir tomar decisiones y analizar esa información, ¿vale? En este momento debemos seleccionar toda la columna. Por favor, si tienen el computador en casa en este momento, es bueno que repitan los ejercicios en este mismo instante para que vayan aprendiendo los shortcuts o los comandos. Eso es, digamos que es la parte un poco más complicada, ya que debo memorizarlos. Sin embargo, es la menos importante, porque la más importante es el manejo óptimo de las funciones, saber utilizar esas funciones. Este shortcut que voy a utilizar en este momento es la combinación de teclas control espacio, ¿vale? Entonces con control espacio seleccionamos toda una columna. Si yo quiero insertar una columna al lado derecho de la columna D, es decir, en medio de la D y la E, tengo que irme al frente o pararme sobre la columna E, y una vez esté allí aplico control espacio y con control espacio selecciono ya esa columna. Ahora, para insertarla tengo que oprimir control más. ¿Listo? Control más. Bueno, ese es un proceso bastante sencillo. Lo único complicado es memorizar, pero solamente por algunos días, mientras que vayan tomando práctica acerca de estas repeticiones, se van a dar cuenta que es bastante sencillo. Por el momento, por favor anoten todos esos comandos. Yo voy a
a ir anotándolos en la medida que pueda. Voy a ir revisando en este mismo momento qué personas de pronto tienen dudas. Bueno, no, parece que nadie. Vale, Mariana, muchísimas gracias, igual a ti. Ok, vale, vamos a seleccionar la celda igual, el símbolo igual, y vamos a unir con la función concatenar. Esta es la primera opción. Recuerden, la primera es concatenar y la segunda es utilizar el ampersand. Entonces vamos a unir con concatenar esta columna que aparece aquí con la siguiente columna. Entonces fíjense lo que les mencionaba, los parámetros que nos está mostrando Excel en este momento son dos. Nos dice que hay un texto 1 y hay un texto 2, pero hay muchísimos textos que podemos concatenar. Entonces, para separarlos, damos un punto y coma, o si su computador es de coma, utiliza la coma. En este caso, punto y coma, luego selecciono la siguiente celda y de esta manera ya tengo los dos datos que necesito unidos. Solamente tengo que darle Enter y allí ya aparecen mis datos unificados. Bueno, entonces si comprobamos, la primera llega hasta el 50, comprobamos aquí, en efecto llega hasta el 50 y luego marca el 899, que es el valor que se encuentra en la celda D2, que es la segunda columna, que es precisamente lo que necesitamos. Vale, esa es la primera opción. La segunda no es una función de Excel, pero sí es una fórmula. Ahora ya vamos a ver la diferencia entre una función y una fórmula. Es normal y bastante repetitivo confundir estos dos conceptos, ya que función y fórmula pues suenan muy parecidos, sin embargo tienen un punto de diferencia. Ahora vamos a hacerlo con una fórmula. Esto ya es personalizado. Entonces ya les explico en qué consiste la diferencia de función y fórmula. Cuando hablamos de función, hablamos de todas las palabras reservadas que tiene Excel dentro de su entorno. Una palabra reservada hace referencia a que si yo necesito realizar una operación de suma, Excel tiene una función llamada igual suma, ¿vale? Si yo oprimo igual suma, Excel me va a mostrar, sí, existe una función que se llama así, la función se llama igual suma. Si yo tabulo, puedo realizar una operación de suma sobre esa función. Pero si yo quiero prescindir de esas palabras reservadas, entonces bueno, ya conocen que es una palabra reservada de Excel, es una función con nombre propio, que Excel ya se lo dio de antemano, sin que nosotros hiciéramos nada más. Pero si busco una alternativa para realizar el mismo proceso, si tengo dos números para sumar, puedo utilizar una fórmula. Esto es personalizado, es decir, esto ya lo creé yo. Y utilizo nuevamente el igual, pero en esta ocasión no utilizo la palabra reservada, sino que utilizo, por ejemplo, quiero sumar 5 más 5. Entonces digito un 5, agrego un más y luego digito un 5. Si le doy Enter, ahí aparece el resultado, que es 10. ¿Vale? Entonces esta es la gran diferencia. Pero vamos a hacer el ejemplo de 5 más 5 también con la palabra reservada o la función que Excel nos ofrece de antemano. Vamos a digitar igual suma, ¿listo? Y allí nos pide dos parámetros, nos dice ingrese un número 1, sepárelo con un punto y coma, e ingrese un número 2. Esta función tiene pues la ventaja de que podemos hacerlo bien así, o sea, seleccionamos una celda
le damos punto y coma y seleccionamos la otra. O de una vez, si son muchos datos, podemos seleccionarlos con el cursor de esta manera. ¿Listo? Entonces allí lo seleccioné con el cursor y Excel ya toma en cuenta que solamente quiero realizar la operación de suma para esas celdas que se encuentran seleccionadas. Si le doy Enter, tenemos el mismo efecto. El resultado va a ser 10, entonces ya de esa manera podemos distinguir entre las funciones y las fórmulas. Ahora, como ya utilizamos la palabra reservada, concatenar, vamos a utilizar la palabra reservada, o bueno, no la palabra reservada, sino más bien el símbolo que nos ofrece Excel llamado ampersand, que ese nombre no se lo inventó Excel. El ampersand tiene pues más historia. Sin embargo, lo pueden buscar en su computador en la tecla superior 6, es decir, en el alfanumérico, en la parte de arriba en el 6, van a digitar Shift 6 y allí aparece el ampersand. ¿Listo? Entonces voy a agrandarlo un poco por si de pronto alguien no ha logrado identificarlo. Este es el ampersand, ¿vale? Esa es la tecla ampersand. ¿Sí suena un poquito raro? Pero es bastante útil y nos sirve exactamente para hacer el mismo proceso. Ok, listo. Entonces vamos a regresar y una vez tengamos allí el ampersand definido, vamos a hacer lo siguiente. Todas las funciones, bien sea función o bien sea una fórmula, van a comenzar con el símbolo igual. Se puede realizar con igual o se puede realizar con más. ¿Listo? Cualquiera de las dos opciones sirve para realizar una fórmula o función en Excel. La que más me gusta a mí es igual, entonces bueno, vamos a hacerlo de esa manera. Seleccionamos una celda, luego hacemos un ampersand y seleccionamos la segunda celda. Si pulsamos al Enter, nos damos cuenta que tenemos el mismo resultado, está concatenando de la misma forma y bueno, ya tenemos nuestra función. Vamos a aplicar entonces esa función a todas nuestras celdas, las vamos a unir y bueno, recuerdo cómo se hace este proceso. Me voy una columna al lado, bajo hasta el último registro con control y flecha hacia abajo, luego me voy una al lado izquierdo, solamente oprimiendo la flecha izquierda y con control shift, flecha hacia arriba, pulso control J, ¿vale? De esa manera nos evitamos el control C y control B. Como mencionamos, hay otra manera también de hacerlo. Ahora quiero eliminar esta información. Entonces todo lo que tenemos en la columna C y en la columna D es obsoleta. Ya no nos sirve absolutamente para nada porque tenemos un int más real, el cual acabamos de crear con un ampersand. Voy a borrarlos. Selecciono todo nuevamente con control shift, flecha hacia abajo. Suprimimos. Aquí pasa algo. Como mencionaba, cada vez que tengamos una celda que dependa de otra en una función, es necesario pegar en valores. Entonces, bueno, qué bueno que llegamos a este punto para que no les vaya a ocurrir ese error nunca. Y siempre tengan presente que cuando tenemos una función que depende de dos celdas que posteriormente vamos a eliminar, entonces es necesario pegar en valores. Por eso es una práctica muy recomendada. Siempre que realicen cualquier función, pegarla en valores después. Como esta función que hicimos acá, esta fórmula, está sujeta a la columna C y está sujeta a la columna D, en el momento en el que yo borre cualquier dato de acá, se va a desaparecer de inmediato en mi columna D. Entonces yo borré algo de la columna C y la columna E se vio afectada y aparece solamente el 565.
Vamos a mejorar eso haciendo lo siguiente. Seleccionamos nuevamente. Como ya se aprendieron el comando de seleccionar toda una columna, pues vamos a repetirlo aquí. Oprimimos control espacio, seleccionamos absolutamente toda la columna, vamos a darle control C, luego le damos clic derecho, seleccionamos valores y allí nos ha pegado en valores. ¿Listo? Entonces, ahora sí podemos eliminar todo lo que aparece acá. Vamos a dar control C y vamos a dar control V o enter y traemos nuestro NIT a esta columna. Ahora, como ya no sirve la columna D ni la columna E, porque la columna E es la misma que NIT, podemos seleccionar con control espacio, luego shift, flecha derecha y pulsamos control menos o control guión para eliminar. ¿Listo? Y listo, eso es todo. De esa manera podemos mejorar nuestra columna NIT utilizando dos funciones que fue aleatorio.entre y luego concatenar, o podemos también reemplazar el concatenar con una ampersand. Ahora, si ustedes ven, esta columna tiene algo raro. Ahora tiene una banderilla verde en la esquina superior izquierda de la celda. No se alarmen por eso, eso es absolutamente normal, se puede eliminar. Esto pasa porque trajimos esta función o este dato a partir de la unión de dos celdas a través de ampersand. Entonces, cuando utilizamos un igual ampersand, lo que hace Excel es interpretar el ampersand como un texto. Entonces, los números que Excel interpreta como texto los va a marcar con una banderilla verde. Eso podemos mejorarlo seleccionando toda la columna. Sin embargo, pues no hay ningún problema, pueden dejarlo de esa forma, pero para mejorarlo, ya que pues es incómodo un poco visualmente, y sé que les han aparecido a las personas que tienen constante manejo con bases de Excel o con hojas de cálculo de Excel, es muy común y bastante frecuente ver este tipo de banderillas verdes. ¿Cómo eliminarlas? Vamos a datos, luego vamos a texto en columnas, y aquí en texto en columnas vamos a darle siguiente. ¿Listo? Así, sin presionar absolutamente nada. Nuevamente vamos a darle en siguiente y aquí es en donde aparece nuestro formato. Acá nos dice que queremos traerlo en un formato general y allí precisamente lo vamos a dejar para que Excel deje de interpretar que es un texto y crea que es un formato general. En este caso, pues interpreta que es el número. Después de aplicar el texto en columnas, le damos finalizar y listo. Allí nos va a devolver la información en números. Bueno, fíjense que pasó algo curioso y esto también es muy bueno tenerlo presente. Todos los campos de texto en Excel se encuentran a mano izquierda, ¿vale? Todos los campos de texto de Excel se encuentran a mano izquierda. Mi izquierda también es su izquierda en este momento. Entonces se van a encontrar allí a mano izquierda y todos los campos numéricos se van a almacenar a mano derecha dentro de la celda. Entonces, si comparamos, voy a alargar un momento esta celda. Este nombre completo se encuentra alineado al lado izquierdo y este NID ahora se encuentra alineado al lado derecho. Antes, cuando tenía la banderilla, estaba al lado izquierdo y cambió gracias a que le dimos un nuevo formato. ¿Vale? Entonces, de esa manera también pueden identificar cuando un número no está bien, porque muchas veces necesitamos realizar una función de suma. Y si aplicamos una función de suma a dos números que están guardados en el libro de Excel como si fuesen texto, nos va a aparecer un error. Entonces, para que no les ocurra nunca este error, siempre fíjense que esté alineado al lado derecho y que no tenga banderillas. De esa forma podemos aplicar cualquier tipo de función aritmética sobre esa celda. Vale, entonces bueno, ya
hemos culminado la parte de concatenar. También utilizamos una alternativa para esa función. Conocemos también la diferencia entre función y fórmula y aprendimos nuevos shortcuts o nuevos comandos. Entonces, ahora lo siguiente es comenzar a darle sentido a nuestra base. La idea es que por lo menos hasta las 8 de la noche logremos aprender algo nuevo acerca de Excel. Entonces, bueno, si alguien tiene dudas, este es el momento para hacerlo. Si alguien necesita aclarar un tema o una función o aprender un comando, este es el momento para mencionarlo para que podamos enseñárselo a todas las personas. ¿Vale? Entonces, bueno, voy a revisar. Voy a revisar en este momento. Saludo a las personas que han llegado. Nicole, David, ¿qué más, hombre? Gracias por estar ahí conectados. Si tienen dudas, por favor menciónenlas en este momento. Hoy vimos algo bastante básico, aunque se encuentra en el nivel intermedio. Espero que la clase de hoy también haya sido muy útil y si tenían expectativas altas, recuerden que vamos a ir progresando en esta semana. Entonces ya la próxima clase vamos a ver funciones que son un poco más complejas. Hasta el momento todo se ve súper fácil, se ve súper sencillo. Sin embargo, no. Vamos a ver cosas que son bastante complejas. Entonces, la idea de esto es que cuando lleguemos a lo complejo, ustedes se adapten más fácilmente porque ya vinieron en un proceso de realizar funciones, de distinguir las funciones entre fórmulas y también vimos las diferentes formas de llegar a un mismo resultado. Entonces, bueno, esa es la intención. Ir mejorando progresivamente y estar totalmente preparados para cuando lleguemos a las funciones muy avanzadas, entonces pues sea muy fácil para nosotros y podamos sacarlas de una manera muy natural. Listo, entonces bueno, parece que no hay dudas. Les voy a adelantar lo que vamos a ver la siguiente clase. Hoy, pues bueno, no alcanzamos a ver todo el tema de filtros. Sin embargo, mencioné al comienzo que hay una parte de un embudo que se encuentra en las hojas de Excel. Voy a mostrárselos en este momento. Sin embargo, la próxima clase vamos a ver al detalle del detalle cómo funcionan estos filtros y cuáles son las distintas formas de crear un filtro en Excel. Además de eso, pues vamos a continuar con las funciones. La idea es realizar funciones de texto. Las funciones de texto me permiten crear, como por ejemplo, a partir de una fecha, un texto de fecha. Es decir, si dice 1 de enero, aquí en número vamos a hacer una función que me traiga 1 de enero en texto tal cual como nosotros lo hablamos. Vamos a ver también cómo convertir palabras que se encuentran en minúscula a mayúscula o en nombre propio, que es dejando la primera letra en mayúscula. Entonces vamos a realizar muchas funciones de texto y pues bueno, la idea es que continúen aquí en la próxima clase que va a ser el día de mañana a las 7 p.m. Recuerden que es totalmente gratuito y qué bacano nuevamente que puedan compartir este espacio y utilizarlo no solamente para el ocio, sino que este aislamiento sea de provecho académico para todos ustedes. Y nuevamente hago la invitación, si alguien quiere enseñar algo nuevo, por favor háganlo. Si tienen muchos seguidores en su Facebook, por favor enseñen cosas que crean útiles para las personas. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a resolver una duda precisamente en este instante. Las fechas se me abreviaron, no me sale el año largo, se acortó el último dígito. Entonces, bueno, esto sucede cuando cambiamos el formato. Esta pregunta la formula Víctor Daniel. Entonces, Víctor, si pulsas
sobre el encabezado de la columna, te vas a dar cuenta que se va a seleccionar toda la columna, y aquí en inicio vas a tener toda una gama de operaciones que se pueden realizar sobre esa columna. Aquí podemos cambiar, por ejemplo, el formato actual. Entonces, aquí nos dice que está en un formato fecha, lo más probable es que se haya cambiado tu formato. Si le das clic en la flecha, despliegas las diferentes opciones que hay. Precisamente esa opción de fecha se encuentra en fecha corta. ¿Listo? La fecha que yo estoy mostrando en pantalla en este momento corresponde a fecha corta. Entonces, si vuelves a dar clic allí, podría aparecer nuevamente. ¿Listo? Otra cosa que podría pasar es que de pronto hayas achicado la columna en este momento. Entonces, si le das doble clic en medio de la E y la F, por ejemplo, que es donde está la fecha de inicio, se despliegan nuevamente todas las fechas. Bueno, ¿qué otra duda? Listo. Tenemos entonces, bueno, una pregunta de Alejandro. Alejandro García pregunta, ¿cómo cambio de minúscula a mayúscula? Bueno, hay una función con ese mismo nombre. Entonces recuerden lo que dije en la clase del sábado. Tal cual como ustedes lo piensen, como lo hayan imaginado, o cualquier problema, Excel lo resolvió de la misma manera como usted lo imaginó. Entonces, si necesitan algo que convierta a mayúscula, la función se llama así, tal cual, igual mayúscula, no hay pierde. Si necesitan minúscula, la función se llama así, tal cual, igual minúscula. Sin embargo, vamos a verla el día de mañana, y bueno, también vamos a inquirir más, a profundizar en el tema de los filtros, y vamos a crear uno en este instante. Nos vamos a dirigir a la parte superior derecha dentro de la cinta de opciones inicio, y aquí tenemos la opción ordenar y filtrar. Si pulsamos allí, hay distintas opciones para ordenarlo de la A a la Z, de la Z a la A, o para darle un orden más personalizado. Sin embargo, aquí seleccionamos la opción filtro. Cuando damos clic a filtro, aparecen unas flechas en los encabezados. Esto nos permite elegir un solo dato. En este caso, si dan clic allí, vamos a desmarcar todo, damos clic en seleccionar todo, se quitan todas las flechas y vamos a seleccionar únicamente a Esteban Bernal. Si damos clic a Esteban Bernal y damos a aceptar, lo que va a pasar a continuación es que únicamente Excel nos va a mostrar la información de esa persona, solamente Esteban Bernal. Mañana vamos a profundizar más en ello y vamos a aprender cuáles son los comandos para reducir esto sin utilizar el mouse. Podemos hacerlo únicamente con comandos en el teclado. Hay muchas cosas chéveres que se pueden hacer en filtros. Hay filtros muy avanzados, distintos a estos que no se aplican en las empresas, pero que ustedes van a llegar con esa nueva habilidad y van a mejorar procesos. Listo, bueno, no sé si haya más dudas en este momento. Bueno, listo, a todos muchísimas gracias. Nuevamente, qué chimba que estén acá. Sigan compartiendo los videos, compartan el material. Mañana, en las horas de la mañana, voy a compartir un drive para que estén pendientes también allí del canal. Pueden descargar todo lo que hicimos hoy, lo pueden bajar mañana y pueden ir trabajando. Tenemos tiempo de sobra, pues las personas que no están haciendo teletrabajo, y podemos ensayar, podemos practicar. Como les digo, si surgen dudas mañana, moléstenme allí en el chat, pueden escribirme al Messenger y yo les resuelvo cualquier duda que tengan. Y por favor, si tienen habilidades, compártanla a todo el mundo, que este es el tiempo para eso, este es el tiempo idóneo para compartir todo lo que sabemos de manera gratuita. Una feliz noche para todos.